Gente, me encontré este vídeo que no es de culturismo ni nada, pero bueno, al final también al canal no solo quiero traer culturismo y tal, sino bueno, al final cosas de deporte, del físico en general. Este va sobre Khabib Nurmagomedov, campeón ya retirado de la UFC. Va sobre los métodos de entrenamiento que dicen que eran inhumanos. Algo he oído, más o menos me lo puedo imaginar. Le voy a dar un poquito de velocidad, son 25 minutos. El vídeo es de Fight Flow. Quien quiera mirar más vídeos aquí en el canal de ellos, pues ya saben, vamos a echarle un vistazo. Él entrenaba para romper a sus rivales, mientras el resto sufre en el Vamos aquí a ponerle un poquito de velocidad. entrenamiento. Gana fácil la pelea. Khabib Nurmagomedov lo dijo alguna vez y lo hizo para siempre. No era una frase bonita para Instagram, era una sentencia, una verdad que aplicó con disciplina hasta convertirse en uno de los peleadores más Tremendo animal, eh. Cada vez que salía él a la pelea, tú decías, ves que va a ganar sí o sí. O sea, daba igual quien se le pusiese delante. Que tú sabías que lo iba a terminar de alguna manera tirando al suelo y ahí se terminaba la pelea, ¿eh? Impresionante tener esa capacidad de dominar tanto, ¿no? dominantes de la historia del deporte. Mientras otros entrenaban para lucir bien, él entrenaba para romper a sus rivales. Mientras el resto del mundo hablaba de evolución deportiva, ciencia de rendimiento, de preparación inteligente, Khabib estaba en Dagestán, raspando los tatamis con sus rodillas, sangrando contra Total, vamos. sus propios compañeros de equipo, entrenando como si cada sesión fuera la última oportunidad para sobrevivir. Y lo más curioso es que en una pelea real nunca sangró, nunca lo tumbaron, nunca lo vieron cansado, ni siquiera cerca de perder. ¿Cómo es posible Es que ni lo tocaban, tío. que un tipo que parecía ignorar todos los avances modernos del deporte resultó siendo más efectivo que cualquier otro peleador? La respuesta está en su entorno, en su familia y en su forma de pensar. Y sí, en su brutal sistema de entrenamiento que mezcla lo arcaico con lo funcional. Este no es un video para hablar específicamente de su récord, es para entender cómo fue construido, porque Khabib no nació invicto, lo convirtieron. Para entender a Khabib, primero hay que entender de dónde viene. Dagestán, ubicado al sur de Rusia, justo donde las montañas del Cáucaso se levantan como muros naturales. Es una región con más de 30 grupos étnicos, un terreno montañoso, clima extremo. Es que eso, solo el nacer ahí y el vivir ahí ya es duro. O sea, ya te crías y naces, o sea, naces y te crías de otra manera. Entonces, ya te construyes de otra manera nada más nacer. O sea, Y una historia marcada por guerras, invasiones, pobreza y resistencia. Ahí, la dureza no es una elección, es un requisito. Muchos crecen sin lujos, sin comodidades, sin distracciones, pero sí con algo muy particular, una tradición de lucha que atraviesa generaciones. En Dagestán, la lucha no es solo un deporte, es cultura, identidad, una forma de vida. Los niños aprenden antes a hacer un derribo que a escribir su propio nombre, mientras es que nacen con eso, tío. Nacen con eso. en otras partes del mundo los gimnasios son centros de rendimiento avanzados, allá son trincheras, se entrena en alfombras viejas, en sótanos sin aire acondicionado, a veces en la nieve, no hay excusas, si eres débil no sobrevives, si te rindes nadie te levanta. Ese es el entorno donde No, está claro que no es un entorno para cualquiera, ¿eh? creció Khabib, y no solo él, Islam Makhachev, Umar Nurmagomedov, Sabit Magomed-Sharipov, todos salieron del mismo molde, un molde formado por necesidad, por traición y por una especie de orgullo colectivo que no permite mostrar debilidad. En Dagestán, llorar parece ser una vergüenza, pero sangrar es parte del proceso. Para ellos entrenar no es prepararse, es afilar el carácter, convertirse en alguien que no necesita motivación porque la vida ya lo empujó, y ese tipo de mentalidad se inculca desde niño. Khabib no fue entrenado por cualquier coach, fue Su padre, ¿no? entrenado por su propio padre, Abdulmanap Nurmagomedov, un ex militar soviético, maestro en judo, sambo y lucha libre, que estudió Tremenda pieza. educación física en Ucrania y volvió a Dagestán con una sola misión, formar hombres duros, y empezó por su propio hijo. Desde los 4 años, Khabib entrenaba con reglas muy claras. No se queja, no se rinde, no se habla cuando se está cansado. Su padre no le pedía esfuerzo, lo exigía. Los entrenamientos no eran infantiles, nada de juegos ni progresiones lúdicas, eran combates reales, sesiones de fuerza, ejercicios de resistencia al límite, muchas veces frente a otros niños más grandes o contra adultos, o a veces contra un oso. Sí, ese video no es un mito. Entrenaba de vez en cuando con un oso cuando tenía 9 años. ¿Era entrenamiento? ¿Era una locura? Quizá. Ambas cosas, pero para Es que ve esas cosas ¿dónde vas a hacer esas cosas? Pues en un país de este estilo. O sea que ahí, aquí esto no lo puedes hacer. Y ahí, oye, mira que tengo aquí el oso amarrado. Lleva el chiquillo un rato ahí para que se revuelque con él ahí a ver qué pasa. Abdulmanap terminó siendo lo normal, porque su filosofía no se Aquí ni con un perro hacemos eso. O sea,
trataba de formar campeones, se trataba de forjar carácter. El cinturón negro no era el objetivo, era una consecuencia. Khabib dormía en el gimnasio, literalmente. En su juventud, durante años vivió en el segundo piso del gimnasio que su padre construyó en su aldea, con recursos limitados y paredes mal acabadas. Cada día comenzaba entrenando y terminaba de la misma manera. Su vida normal era sudar, esforzarse y respetar los métodos. No conocía otra cosa y al parecer no la necesitaba. No por ambición, sino mientras otros soñaban con fama, él soñaba con la perfección, porque su padre se lo había grabado. Si vas a hacer algo, hazlo bien, si no, ni siquiera lo intentes. Hay muchos entrenadores que Complicada esa relación ahí, ¿no? Que tu padre sea tu entrenador, digamos, o sea, toda la vida, ¿no? Se llama un tío duro. Una relación complicada, ¿eh? forman atletas, pero pocos construyen sistemas funcionales a lo largo del tiempo. Abdulmanap no era un simple coach de esquina, era un arquitecto, un estratega, un tipo que combinó su experiencia militar, su formación académica y sus raíces dagestaníes para diseñar un método brutalmente efectivo que rompía y reconstruía cuerpos y mentes. Y lo mejor, o lo más aterrador, es que lo hacía sin ninguna intención de modernizarse. Mientras el mundo del deporte hablaba de zonas de frecuencia cardíaca, microciclos de recuperación y readaptación funcional, Abdulmanap diseñaba entrenamientos con la misma lógica que usaba para endurecer soldados: presión constante, castigo repetido y resistencia mental como medida de éxito. ¿Cómo entrenaban? El sistema no estaba escrito en pizarras digitales, pero tenía una Nada, el tío entrenaba auténticas máquinas, o sea, máquinas de destruir. Porque si tú te has visto las peleas de Khabib, es eso, es contra el cansancio, siempre hacia adelante, presionando, y una vez que está en el suelo, no paraba de buscarse la vida para reventarte la cara. Claro, vamos, terminabas ahí rindiéndote, pero vamos, un round máximo. Es que ni eso, a veces. estructura para el cuerpo: fuerza y resistencia al fallo, elevaciones con compañeros en los hombros, carreras en montaña, sparrings interminables, presión contra la jaula durante minutos sin descanso. Es un cardio brutal. Nada de contar repeticiones. El objetivo era llegar al punto donde el cuerpo decía basta y seguir. El suelo no era una superficie, era un recurso. Cada pared, cada borde, cada esquina del gimnasio era una herramienta útil para hacer sufrir al rival. En cuanto a técnica, los pilares eran la presión, el control y la neutralización. Abdulmanap enseñaba a dominar, no a ganar por puntos. Para él, someter no era una opción, era una obligación si querías ganar. Cada movimiento de lucha estaba diseñado para quebrar el ritmo del oponente, para hacerlo dudar, para cansarlo, para hacer que se rinda sin necesidad de encajar una sumisión. En cuanto a lo mental, la obediencia y disciplina eran el núcleo. No se permitían preguntas durante el entrenamiento. Si alguien no seguía instrucciones, salía. No había debate. El dolor no era motivo de Era un régimen militar, pero en familia, ¿no? Total, vamos. pausa. Era parte del menú diario. Y todo esto lo hacía con decenas de peleadores a la vez. No era un padre solo entrenando a su hijo. Era un comandante formando Cualquiera de estos te trinca. Cualquiera de estos. Y si tú no sabes, bueno, aunque sepas hacer algo, te revientan igual. una tropa. Islam Makhachev, Umar Nurmagomedov, Tagir Urlamekov, todos crecieron bajo sus reglas, todos pasaron por el mismo proceso de formación. ¿Tenía sentido todo esto? Desde fuera parecía ser arcaico, casi llegando a lo salvaje, pero la verdad es que Abdulmanap sí tenía fundamentos sólidos. No teorizaba sobre la fatiga, la provocaba, no hablaba de adaptación, pero la exigía. Muchos de sus métodos hoy podrían alinearse con lo que la ciencia del deporte llama entrenamiento de sobrecarga progresiva mental y física, es decir, forzar el cuerpo y la mente a funcionar bajo niveles constantes de incomodidad para aumentar la tolerancia, reducir la ansiedad ante el estrés y automatizar decisiones bajo fatiga. En resumen, lo que hoy muchos miden con sensores, él lo midió con su experiencia y entrenamientos brutales. Siempre se quedaban sobrados en cuanto a la fatiga necesaria y los resultados. La manera de medir era el cuerpo, o sea, como él lo acaba de decir, el máximo a lo que daba el cuerpo, y venga, y ya cuando veía que estabas al límite, pues venga, tira un poco más. Y así cada vez. Fueron incuestionables. Y ojo, esa fatiga extrema en ocasiones siempre venía acompañada de un buen descanso. Esta gente no tenía distracciones, se dedicaba simplemente a entrenar, a descansar y a comer bien, era todo. Pero todo eso funcionaba porque tenían un pilar bastante sólido: la religión y la disciplina. Todo estaba atravesado por el Islam. Antes de entrenar se oraba, después de entrenar se agradecía. El respeto por la fe no era decorativo, era parte del sistema. Sí, estos tíos son súper religiosos, pero una pasada. El control de los impulsos, la humildad, la obediencia, no eran solo rasgos deseables, eran normas. Cualquier muestra de ego era corregido, cualquier desvío Esta fue con Justin Gaethje, ¿no? del propósito, eliminado. Abdulmanap no buscaba estrellas, buscaba soldados con propósito. Por eso Khabib nunca se desvió, nunca festejó como un loco, nunca trató de provocar a sus rivales, porque desde los 5 años sabía que su padre estaba formando algo más que un campeón, estaba formando un reflejo de su visión del mundo. Y esa visión era simple: que el trabajo duro no es negociable y que el sufrimiento es parte del camino. Rendirse resulta inaceptable.
Cuando Khabib llegó a los Estados Unidos, específicamente a California, en el AKA, muchos pensaron que venía el típico prospecto ruso con base de sambo y un par de trucos nuevos. No esperaban lo que llegó, un peleador sin carisma para el show, sin ganas de adaptarse al sistema, pero con una capacidad para entrenar que rayaba en lo obsesivo. Eso es verdad, nunca entró en la movida, o sea, nunca entró en el show, nunca entró... Es más, se le vio cuando con Conor McGregor, que Conor era todo totalmente diferente. Siempre buscaba ahí la polémica y tal, y este no, nada que ver, todo lo contrario. Tipo que según Daniel Cormier entrenaba como si le debiera algo al diablo. Y no era una exageración, en el AKA se dieron cuenta muy pronto. Khabib no entrenaba para mejorar, entrenaba para destruir a su rival, incluso si el entrenamiento era contra sus propios compañeros. Sus rutinas eran repetitivas, brutales, pero efectivas. Los sparrings iban en serio, nada de rounds suaves. Los sparrings de Khabib eran combates de alta intensidad. Muchos compañeros terminaban con moretones, cortes o directamente negándose a volver a entrenar con él. Caín Velázquez, ex campeón del peso completo, dijo una vez que Khabib es el tipo de compañero que no te da un segundo de aire, aunque peses 20 kilos menos que él. Dominancia contra la jaula. Pasaba horas entrenando un solo escenario, presionar al rival contra la reja, desgastarlo, tirarlo y mantenerlo ahí. Usaba un patrón que él y su equipo llamaban Chain Wrestling: intento de derribo, control, cambio de ángulo y nuevo intento. Así durante varios minutos. No buscaban la finalización, buscaban que... No, era una tortura, o sea, sus peleas a mí no me gustaban porque no eran vistosas en el sentido de que arriba no peleaba casi nada. Era eso, todo el rato, suelo y venga, de gastar y torturar al... Eran hasta incluso un poco desagradables las peleas, ¿sabes? Hasta que el tío no decía, o sea, tú estabas todo el rato diciéndole a este, venga, tío, ya está, ríndete, venga, ¿sabes? Para que no le siguiera pegando. Me acuerdo que él le pegaba y mientras hablaba aquí con Dana White, que estaba aquí fuera, quebrar la voluntad. Grappling defensivo bajo presión. En vez de practicar cómo evitar ser derribado, Khabib entrenaba lo contrario. Empezaba desde posiciones malas, montado o con la espalda tomada, y entrenaba cómo salir sin gastar tanta energía. Su lógica era simple: si me veo en problemas, ya sé cómo salir. Pero si nunca he estado en esa incomodidad, entonces el problema será nuevo cuando esté en una pelea. Ejercicios funcionales con cargas, levantar troncos, hacer sprints en colinas empinadas, escalar montañas con peso, todo eso formaba parte de su rutina diaria en Dagestán, y cuando estaba en el AKA lo replicaba como podía. No buscaba estética ni siquiera rendimiento medible, buscaba la capacidad de sufrir sin romperse. ¿Qué opinaban sus compañeros? Bueno, lo veían como un monstruo. Crazy strong to where it's overwhelming, but it's just his position and his balance was so good. He knew where my weight was, where it needed to be to get in a better position. He's just so advanced. And his feet are like hands, like his foot sweeps and the way he breaks you down, it's good, man. He's good. The problem is that these guys at lightweight, they just don't know what it's like when we get a hold of them. Most top talents I've seen at lightweight and welterweight, and I've grappled with them. And Khabib he's more than anything that any lightweight has ever really felt. Most of all welterweight. One is the Dagestan like physical strength that they bring in. It's on a different level, man. I wrestled even with some other guys that kind of... Parar por molestias. Se han documentado múltiples sesiones donde entrenaba con lesiones de costillas, tobillos o dedos rotos. Su tolerancia al dolor era parte del entrenamiento. Si algo dolía, él no lo veía como un obstáculo, lo veía como una señal de que las cosas estaban bien. Y aún así, en pelea, jamás sangró, jamás lo noquearon, jamás fue derribado impresionante, tío. Oficialmente. ¿Cómo puedes explicar esto? No fue por suerte ni por talento puro. Se explica porque entrenó el peor escenario todos los días durante años. Así, cuando llegaba al combate real, el octágono le parecía cómodo, el oponente lento y el escenario muy familiar. A primera vista, el sistema de Khabib parece anticuado, casi medieval. Entrenamiento sin descanso, sin tecnología, sin plantillas de periodización. Casi todo lo que hoy se considera sobreentrenamiento o desestructurado en Occidente, para ellos era lo normal. Y sin embargo, funcionaba. Entonces, ¿dónde está el secreto? ¿Qué hay detrás de este método que desafía la lógica moderna pero genera campeones? La respuesta está en lo que llaman adaptación al estrés repetido, resiliencia al estrés físico extremo. El cuerpo humano no se adapta a lo cómodo, se adapta a lo difícil. Cuando el sistema nervioso central es expuesto repetidamente a estímulos agresivos, como grappling continuo sin pausas, contacto físico fuerte repetido y fatiga prolongada, Sí, ellos iban a muerte con eso. Resistencia, persistencia, siempre hacia adelante. O sea, para el rival era una tortura constante. O sea, era una locura, una locura. desarrolla tolerancia. Esto reduce el tiempo de recuperación y mejora la eficiencia energética durante la pelea. Khabib entrenaba como si cada round fuera el último. Eso alteró su umbral de fatiga, lo que para otros sería zona roja, para él podía ser calentamiento. Entrenamiento en hipoxia natural. Dagestán está lleno de terrenos elevados. Muchos de sus entrenamientos eran en altura, en montañas o lugares donde el oxígeno es limitado. Esto, sin planearlo como un campamento de altitud, provocaba adaptaciones fisiológicas. Más glóbulos rojos, mayor Y claro, encima toda una vida ahí. eficiencia en el transporte de oxígeno y mayor tolerancia al esfuerzo. Traducido a la pelea, mientras otros necesitan... Tengo que comprarme una luz de esta para ponérmela aquí delante, porque al final tengo la cara de los colores de la pantalla y no mola, ¿sabes?
En respirar profundo después de un scramble, Khabib sigue presionando. Fatiga como estado habitual. Lo más común en sus entrenamientos era que los rounds fuertes vinieran justo después de los más duros. En términos científicos, esto entrena el sistema para actuar en lo que se llama estado de fatiga residual, donde el cuerpo ya está gastado, pero se le exige presión y decisión. Esto explica por qué incluso en el cuarto o quinto round, Khabib no solo dominaba físicamente, sino que tomaba buenas decisiones estratégicas. Ya estaba acostumbrado a pensar mientras sufría. Control emocional y sistema nervioso parasimpático. Otro factor clave, la calma. Khabib rara vez se agitaba, incluso bajo presión. Los estudios muestran que los Siempre, ¿verdad? Siempre tenía la misma expresión. Nunca se le veía cansado. ¿Sabes? Decías tú, claro, tú imagínate eso para el rival. Encima de que te está reventando la cabeza, tú estás reventado, lo miras y el tío está fresco. Respirando normal, el semblante el mismo. Te agota, eso es agotador. atletas con mayor control del sistema parasimpático, el encargado de relajar el cuerpo tras un esfuerzo, se recuperan más rápido entre rounds y mantienen mejor su enfoque. Y esto no se entrena precisamente con respiraciones guiadas o meditación, se entrena bajo el fuego, en entrenamientos donde tu cuerpo grita que pares, pero tú decides seguir. Khabib simplemente estaba acostumbrado a estar incómodo, a no entrar en pánico y a no desesperarse. Tolerancia al dolor, el factor intangible. Hay una diferencia entre soportar el dolor y entrenar con dolor todos los días. Khabib forzó su sistema nervioso a aceptar la incomodidad como norma, y eso es algo que no se enseña, se entrena. La neurociencia explica que el umbral del dolor no solo es físico, es psicológico. Si tu entorno desde niño normaliza el dolor, tu cerebro lo interpreta distinto. Para Khabib, una costilla mayugada no era una alarma, era un martes cualquiera. Y como siempre fue un no, su cuerpo aprendió a resistir y su mente a dominar. Por eso, cuando llegaba al octágono parecía invulnerable, porque para él, la pelea real era un descanso, era un premio por haber sobrevivido a todo lo anterior. Tremendo animal, ¿eh? La disciplina que nadie ve. La gente suele pensar que el entrenamiento es solo lo que ocurre dentro del gimnasio, pero en el caso de Khabib, todo lo que hacía en su vida era parte del entrenamiento. Su dieta, su descanso, su entorno y sus creencias, todo giraba en torno a estar listo, no para una pelea en particular, sino para cualquier momento en el que tuviera que demostrar quién era. Mientras otros peleadores se subían al octágono con batallas personales, inseguridades, distracciones o hasta con resaca, Khabib llegaba vacío de ego y lleno de intención. No tenía escándalos, no tenía vicios, no tenía nada que lo sacara de su eje, y eso, aunque no lo parezca también, es entrenamiento. Su rutina fuera del gimnasio era sagrada. No tomaba alcohol, no salía de fiesta, no andaba con modelos de Instagram. Y no era porque la fama no lo rodeara, el tipo era una superestrella, pero simplemente no le interesaba. Sus días se dividían en entrenar, rezar, descansar. Es un tipo diferente en todo este rollo, ¿eh? Porque al final el dinero ganó también. Pero no le interesaba nada de eso, ¿eh? De hecho, él cuando se retiró, se fue para Dagestán a ser entrenador ahí. Creo que sigue los pasos de su padre. Y ya está. Y pasar tiempo con su círculo más cercano, que no era de influencers ni empresarios, era de hermanos, primos y compañeros que entrenaban igual de duro que él. Despertaba temprano, oraba, entrenaba, comía de forma simple, dormía bien. Eso era la base de todo. No se dejaba llevar por excesos ni caprichos, nunca hubo un modo estrella en el que se sintiera con derecho a relajarse, ni siquiera después de sus peleas más importantes. Su estilo de vida era siempre una extensión de su entrenamiento, austero, ordenado y siempre con un propósito. Todo eso, aunque parezca ajeno al octágono, era exactamente lo que le daba ventaja, porque mientras otros sufrían para bajar de peso después de semanas de descontrol, él simplemente estaba cerca del peso, faltando mucho o poco para la pelea. Mientras otros tenían altibajos por falta de sueño o hábitos erráticos, él era una máquina constante. Yo me acuerdo de esta pelea. Se tuvo que quedar así el cabrón de McGregor para pelear, tío. Qué locura. Me acuerdo que no podía ni caminar. O hábitos erráticos, él era una máquina constante. Mientras otros entrenaban para pelear y luego vivían como estrellas, Khabib entrenaba, peleaba y vivía como si nunca hubiera llegado al éxito. Todo esto no era casualidad, era parte del sistema de Abdulmanap. Se lo inculcó desde niño, un sistema que no separaba el entrenamiento del carácter, que no creía en dobles vidas. O eras un guerrero todo el tiempo o no lo eras en absoluto. La disciplina no era una fase, era el estilo de vida. Incluso cuando llegó a Estados Unidos y pudo haber perdido todo, la humildad, la estructura y el enfoque, Khabib no cambió. Se quedó con los mismos amigos, comía en casa, dormía sin distracciones, no se americanizó. Y eso fue parte del éxito, nunca perdió la esencia, nunca dejó que la fama lo hiciera más débil, porque para él la verdadera debilidad no estaba en perder una pelea, estaba en perder el control de su propia vida. Todo ese sufrimiento, ese orden y esa rutina férrea, no era alguien con buen cardio, buen striking, buen juego de grappling, como lo era el brasileño. Se esperaba una guerra pareja, pero fue todo, menos eso. Khabib lo aplastó, lo controló los 3 rounds como si fueran rounds de grappling en el gimnasio. Dos Anjos apenas pudo respirar, ni hablar ni golpear. Me acuerdo de esta pelea, tío. Lo tiró 6 veces en 3 rounds. No le dio una sola opción, ni un respiro, ni un momento. Pero eso solo fue el anticipo. La consagración llegaría años después, en el evento más grande en la historia de la UFC. Khabib contra McGregor. Un circo mediático. Pero aquí todo el mundo sabía. Es que, mira que a mí McGregor siempre me gustó. Al final sí creo que él cambió la UFC. Sí creo que él fue, para mí, a día de hoy sigue siendo el personaje número 1 de la UFC. Me refiero que lo fue porque ya habrá perdido fuerza, pero
Pero yo sí creo que McGregor acercó la UFC a la gran mayoría de la gente que ni miraba la UFC. Pero yo sabía que esto lo iba a reventar. O sea, una guerra psicológica, una presión comercial como pocas veces se han visto, y sin embargo, Khabib entró como si fuera un día más en la oficina, ignoró provocaciones, ignoró los insultos, ignoró la histeria de todo el mundo occidental queriendo verlo caer, y lo hizo ver fácil. Desde el primer round, el combate no fue competitivo. McGregor, un tipo con la precisión quirúrgica de pocos, fue reducido a intentar sobrevivir. Ni siquiera pudo hacer trash talk como acostumbraba, solo pedía que no le hicieran daño. Esa escena, más que cualquier otra, mostró el verdadero poder de Khabib, no solo su capacidad de pegar fuerte, sino de imponer una voluntad inquebrantable, un tipo que había entrenado para esto todos los días de su vida, que había sangrado 1000 veces en el campamento para no sangrar nunca en una pelea. Después vendrían Dustin Poirier y Justin Gaethje, dos tipos peligrosos, duros, experimentados, con pegada, cardio y corazón. Los dos llegaron con la misma promesa. Esta vez será diferente. Esta vez Khabib enfrentará algo que no ha visto. sí, pero por ejemplo, Poirier, es que Poirier en el suelo, es que no. Y Justin Gaethje sí, parecía que en el suelo era mejor, pero que tampoco pudo hacer nada. Los dos, sin excepción, fueron aniquilados. A Poirier lo asfixió, literal, con técnica pero también con presión emocional. Le hizo sentir que no había salida, que no importaba lo que hiciera, no iba a escapar. Dustin lo dijo después: sentí que me estaba ahogando y sin agua. Y eso es exactamente lo que buscaba Khabib, no solo someter físicamente, era quebrantar a su rival. A Gaethje, un tipo que tenía supuestamente el estilo perfecto para frenar el derribo, lo hizo parecer un amateur en esta área, lo tiró como si no supiera luchar, le tomó la espalda, lo controló y lo dominó en el segundo round sin recibir un solo golpe. Todo esto con una costilla rota y en medio del duelo por la muerte de su padre. Algo impactante de esta pelea es que Khabib en entrevistas después dijo el por qué cambió la sumisión. Khabib le atrapó el brazo. Al ver que este no iba a tapear, dijo que decidió cambiar a un estrangulamiento para no lastimarlo fuertemente en frente de sus padres. El simple hecho de tener la capacidad de pensar y darte el lujo de cambiar. Iba tan sobrado que te decía, vale, así no te quiero ganar, espérate que te hago otra técnica. Cuando otro peleador en la primera técnica que vea que la cierra y esa le va bien, pues con esa va para adelante. No vas a esperar a tener otra oportunidad. El problema es que Khabib sabía que si quería, lo hacía de otra manera o de tres maneras diferentes si quería. De sumisión, arriesgándote a que su rival se escape. Te habla del nivel de superioridad que él sabía que tenía frente a sus rivales. Ese día el mundo entendió algo que sus compañeros ya sabían, que la pelea real nunca fue contra el rival. La pelea real la libraba Khabib cada mañana, cuando decidía ser fiel a su sistema, cuando entrenaba sin pausa, cuando decía no al descanso, no a la distracción y no al ego. Por eso se retiró invicto, porque mientras otros entrenaban para ganar, él entrenaba para no fallar, y eso en este deporte es una anomalía. Nos preguntamos hace milenios qué es la vida. Khabib se retiró invicto, 29 peleas, 0 derrotas, 0 caídas, 0 raspones en la cara. Nadie puede decir que estuvo cerca, nadie puede decir que lo dominó por un momento o que estuvo a punto de lastimarlo. Se fue como llegó, con la cara seria, el control total y la convicción inquebrantable de que su camino era el correcto. Pero lo más impresionante no fue el retiro en sí, fue la razón detrás. Su padre, Nurmagomedov, había fallecido y Khabib, fiel a sus principios, decidió que sin él ya no había por qué seguir. No fue una excusa, no fue una estrategia para proteger el récord, fue una decisión familiar, espiritual, una muestra más de que para él la gloria no valía más que el respeto a sus valores. Y ahí se vio otra cosa, que el método Nurmagomedov no murió con él, todo lo contrario, su legado ya estaba sembrado en otros cuerpos. Islam Makhachev, Umar, Usman, todos pasaron por el mismo molde, todos fueron educados en esa misma doctrina de trabajo extremo, humildad absoluta y presión técnica. Islam, especialmente, representa la continuación pura del sistema, su estilo es una calca casi del de Khabib, con ligeras mejoras, presión constante, grappling asfixiante, 0 errores emocionales, es más paciente, más quirúrgico, pero el espíritu es el mismo, entrena igual, habla igual, vive igual, no lo hace por imitar a Khabib, lo hace porque fue criado bajo las mismas reglas, y cuando se volvió campeón, Khabib estaba en su esquina, ya no como protagonista, sino como mentor. El equipo Eagles MMA, que antes... Este tío es otro máquina, pero sí es verdad que no sé, no lo veo tan dominante como lo era Khabib, no sé. Yo siento que a este en algún momento alguien le puede ganar, pero a Khabib no había, es que no. En ningún momento decías tú, este le puede ganar. Era solo un grupo en Daguestán, hoy es una estructura que forma peleadores a gran escala. No se vende como un supercamp o como un negocio de egos, son una comunidad cerrada casi militar, donde se entrena más de lo que se habla, donde nadie es estrella y todos se comportan como si no hubieran ganado nada todavía. Y eso hoy en día es raro, porque en un deporte donde los reflectores te atrapan apenas te subes a la jaula, mantener los pies en la tierra es una gran hazaña. Pero esa es la esencia de Khabib, mostrar que se puede llegar a la cima sin vender el alma en el camino. No hay escándalos, no hay retiros falsos ni regresos para cobrar cheques, solo hay una constancia. Y eso, aunque muchos no lo
lo entiendan, es más difícil de conseguir que cualquier cinturón. El verdadero legado de Khabib no está en su récord, está en los que vienen detrás. Hay algo casi poético en la idea de que el peleador más dominante de su generación nunca necesitó demostrar su poder con escándalos, nunca tuvo que vender su historia o buscar atención. La atención simplemente lo siguió porque nadie entendía cómo podía ser tan efectivo, tan constante y tan perfecto en ejecución sin parecer extraordinario fuera del octágono. Khabib no tenía los golpes más duros ni el físico más imponente, no tenía el carisma de una estrella. Lo que tenía era una relación distinta con el sufrimiento. Lo abrazaba, lo entrenaba, lo repetía cada día hasta que... Una locura lo de Khabib, una mentalidad diferente, una manera de ser diferente. Pero bueno, una pena que se haya retirado tan pronto. Pero sí es verdad que se queda ahí ese legado, ¿no? De que nadie lo pudo ni tocar, tío. Pero es que no lo pudieron ni tocar y muy pocos pueden decir, o casi nadie, que se han retirado así de esa manera, ¿sabes?